Bienvenidos, yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Hoy tenemos una invitada muy especial, Carolina de Negri, y quisiera empezar el podcast citando unas palabras palabras de la propia Carito, que considero bastante inspiradoras y que cuando leí este párrafo en especial pensé, joder, es una gran suerte que pueda tener un rato de conversación con ella, porque las palabras que voy a mencionar ahora denotan una actitud que es realmente necesaria al momento de no solo hacer cine, sino al entablar cualquier actividad. Y es una pasión racional que personalmente me tiene encantado. Y ahora voy a citar las palabras de Carito. La producción, para mí, tiene que ver mucho con la creación. No me gusta pensarla como simplemente el área que resuelve cosas, sino el área que crea las posibilidades para que esas cosas ocurran. A mí me gusta concebir la producción para cada proyecto inventando una forma nueva. Tanto como filmar, me gusta reestructurar. Y mentiría si no dijera que me encantaría que cada proyecto tuviera los óptimos recursos, pero creo que no tenerlos, que no haberlos tenido en su momento, han sido una ventaja para aprender que no tener la plata te hace encontrar una salida. Estas palabras salieron en una entrevista en La Mula, y con esto quisiera invitarlos a oír la conversación que tuvimos con Carito el 16 de agosto del 2020. Muchas gracias, Javier. En verdad, siempre es bonito conversar de lo que nos gusta hacer. Gracias por la cita. De hecho, es algo que creo que siempre me va a acompañar en la vida, el hecho de estar convencida de que la producción es una actividad creativa. Sí. Quería justo preguntarte eso. Pues la definición de producción aquí, que me parece lo más interesante en lo que dijiste, es esto de que te gusta inventar una manera, ¿no? Que si bien es cierto hacer una película como muchas de las cosas que tienen que ver con el hacer creativo implica en solucionar problemas prácticamente. Y entonces cuando mencionas que la producción es que te gusta tanto reestructurar como filmar, me lleva a la pregunta de ¿qué es para ti producir? ¿Qué es lo que más te gusta dentro de ese quehacer que vienes haciendo ya tanto tiempo también? Sí, mira, justo en estos momentos de la cuarentena, siempre pienso en qué es lo que más extraño de lo que usualmente hago. Y creo que tiene que ver mucho con el conocer, el descubrir, el arriesgar también. A mí me gusta hacer cine porque tengo la posibilidad de crear algo que no existía y eso es como mágico. Cuando termino de ver una película que he producido, siempre me pongo muy sentimental y a veces lloro y tal, porque es como haber podido hacer magia, ¿no? Como lo digo hace un ratito. O sea, eso no existía, no estaba, y de pronto tienes ahí una historia, un momento, que si además llega a emocionar a alguien, que pueda hacerlo llorar, reír, recordar, eh, entristecerse, en fin, eso ya es en absoluto un poder tremendo, ¿no? Y tener la capacidad de formar parte de un proceso así me hace sentir a mí la sensación de tener un propósito en la vida. Yo siempre pienso, y digo siempre porque de verdad siempre pienso que el día que me muera, que no sé si será cuando sea muy viejita o dentro de muy poco, me gustaría sentir satisfacción por el tiempo que he estado en esta tierra y digo, en ese momento voy a pensar en mis películas y cada película me va a evocar momentos que me van a hacer sentir bien, porque cada proceso
ha sido un descubrimiento y creo, o sea, siento satisfacción por esos procesos. Súper interesante que menciones eso, porque usualmente, pues, uno, pues, la alegoría, ¿no? Cuando uno tiene su último momento de vida, lo que pasa por como flashbacks van a ser, pues, los recuerdos, la familia, lo que sea. Pero qué interesante que sean las películas lo que probablemente vayan a pasar, porque probablemente esa es tu familia, tu vida, tu entorno se ha construido también a base a eso, ¿no? Tiene bastante sentido. Como como la frase de Borges, pero parafraseándolo con películas en lugar de libros, que un hombre es lo que ha leído. Y Sí, totalmente. Yo lo veo como un camino recorrido, ¿no? Como los pasos dados. Eh, Herzog, por ejemplo, dice que para hacer películas hay que hacer muchos viajes a pie. Y yo creo que viene de eso. Yo creo que cada película es eso, la posibilidad de estar en lugares en los que nunca hubieras estado si es que no estuvieras haciendo una película. Eh, a causa de las películas yo he estado en cárceles, en barcos, en tiendas de antigüedades de que no se habían abierto en años, en fábricas abandonadas, en casas de personas que probablemente nunca hubieran abierto sus puertas a mí como una persona natural, pero sí a una película. Entonces está lleno de conocimiento, de experiencia de vida. Es curioso porque hacemos ficción en muchos casos, pero en el caso de especialmente del mundo del cine independiente en este país, para mí eso supone una mezcla entre construir muchas cosas, sí, desde cero y crearlas para efectos de la película, pero en combinación casi siempre con la realidad, ¿no? Con insumos de la realidad, tanto personas como lugares, como cosas. Y todo eso es una gran aventura. Cada película es, para mí, el inicio de una preproducción es como una película en sí misma, lo que pasa detrás, ¿no? La cantidad de aventuras que vamos a vivir para hacerla es realmente algo que a mí me fascina. justo hay un ejemplo bastante claro de eso que mencionas, de mezclar lugares y personas con y darles una función nueva quizá, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvieron haciendo El Soñador, me parece que algunas de las escenas de sueños fueron grabadas en Arequipa, creo, o, pues, en ciertas locaciones que se supone que debían ser como que espacios fantasiosos de los personajes, ¿no? Y al final llegaron a lugares que probablemente no habrían ido si es que no tuvieran que rodar esas escenas. Pero es verdad. Dentro de las pelis que si tuvieras que elegir o decir o nombrar así un par de películas que en tu infancia, luego adolescencia y ahora, digamos, adultez, si pudieras nombrar algunas de las que te hicieron como que revivir esa sensación de, uy, es por eso que hago este trabajo, es por eso que estoy haciendo este trabajo. ¿Cuáles serían? Mira, hay una película que para mí es muy especial porque surge de una anécdota que creo que tiene que ver con decidir hacer cine. Cuando yo era chica a mí me gustaba mucho dibujar, me gusta aún, pero yo sentía que cuando me preguntaban alrededor mi familia, yo iba a decir algo así como voy a ser pintor o pintora o escultor o algo ligado a las artes, ¿no? Porque sentía que a eso estaba muy vinculada. Y mi tío, que yo vivía en la casa familiar con mi abuela y mis tíos vivían muy cerca, siempre dejaba un periódico del día sobre la mesa. Y a mí me gustaba ir a la parte que se llamaba amenidades y ahí siempre había unipuntos, este jueguito en el que uno va uniendo puntos con números para encontrar una figura. Y un día esa figura era algo que yo no conocía, era como humano, pero era como un personaje desconocido para mí. Y leí abajo y decía que enviando ese dibujo pintado, entrabas a un sorteo para ver una película que se llamaba Laberinto. Entonces mi tío encontró el dibujo y lo mandó. Y a los días trajo el periódico y me dijo que había ganado en el sorteo.
y que podía ir a ver la película. Y hasta entonces yo había ido a ciertas películas, pero casi siempre infantiles y con mi mamá y muy en ese contexto, ¿no? Pero la idea de que me dieran a mí algo, que me ganara ese pase yo, ¿no? Con mi nombre escrito, fue como tomar la decisión no sé, era como un camino emocionante. Para mi mala suerte, el día en que estaba puesto la función, nadie podía ir en mi casa y nadie quería acompañarme tampoco. Y había una persona que ayudaba a mi abuela en los quehaceres de la casa, que se llama Victoria, y ella dijo, yo voy. Y entonces fuimos. Y para mí, desde que salí de la casa, fue como una aventura porque yo no tenía idea de qué cosa iba la película. Y cuando fui, me senté lo más cerca que pude de la pantalla con Victoria. Me acuerdo que hubo un intermedio en la película. Me acuerdo Wow. las cortinas, el cine Tauro. Y la sensación de estar ahí y de la película misma, sentí que no sé, que me dejaba en un mood especial. Y me quedé, creo que fuimos las dos las únicas personas que nos quedamos a ver todos los créditos de la película. Y en ese momento me sentí llamada a formar parte de esto. Y le dije a Victoria, yo un día voy a estar ahí. Y ella me dijo, ¿quieres ser actriz? Y le dije, no, yo quiero hacer eso. Y entonces ella no me entendió bien y durante el camino a la casa empezamos a conversar de eso, ¿no? Y yo le dije, yo quiero ser uno de esos nombres, esas letras chiquitas al final de la película. Y ella se rió y me cargó y me abrazó y me dijo, como que, no, o sea, no me dijo una palabra, ¿no? Pero como que compartió conmigo ese sentimiento, ¿no? Esa es una película especial para mí por eso, El laberinto dices que es, ¿no? sí. Es un nombre incluso hasta curioso, ¿no? Que hayas ingresado, o sea, que esa sea la película que te haya hecho pensar, yo quiero ser esas letras chiquitas y que sea un laberinto en sí mismo también, pues el cine es Sí, una... bueno, luego ya más grande descubrí a David Bowie y todo o sea, ahora tengo un fondo de pantalla de él aquí en mi compu y tal, pero para mí fue como muy importante esa película, quizá por el momento, no Claro. lo sé. Y sí me gusta, de vez en cuando la veo y me gusta bastante. Y, y bueno, otras películas, ya desde otro punto de vista, todas siento que tienen que ver con procesos personales en mi vida. Ujú. Por ejemplo, las películas de Hitchcock, ¿no? A mí, como yo vivía rodeado de un mundo adulto, no había niños, excepto yo. Entonces mi mamá era una persona que tenía un trabajo bastante demandante, y entonces me tocaba muchas veces irme a dormir sola. Y mi abuela era una persona que creía mucho en las supersticiones y las cosas mágicas y supernaturales y tal. Y entonces yo tenía muy cerca de mi imaginario infantil que todo eso era posible. Y eso me generaba mucho miedo, sobre todo en las noches. Y uno de mis tíos, que era muy aficionado al cine y a la música, le gustaba leerme estas revistas gringas que se llamaban Live y me contaba acerca de artistas y cosas, sobre todo del entorno hollywoodense, ¿no? Y él en algún momento me empezó a hablar de Hitchcock y de cosas de Hitchcock. Y habían estas series de Hitchcock que pasaban en Canal 2, creo, eh, que eran series hechas por él, ¿no? Y yo me veía todas con él y me moría de miedo y eso causaba que no durmiera y cosas terribles, ¿no? Y junto con él, con mi tío Paco, vimos Psicosis, ¿no? Y para mí fue como, o sea, yo tengo miedo, si veo Psicosis ahora, tengo miedo. Y sé que lo que va a pasar y ya me la sé de memoria, pero además
en mi cabeza estaba toda esta figura de Hitchcock en sí mismo por las revistas que mi tío me leía. Entonces, Claro. otra vez, ¿no? Esta construcción de ahí yo supe cómo él había elegido el diseño de esa casa, los primeros comerciales, por así decirlo, que él había hecho para promocionar la película, cómo contaba pequeñas historias de los personajes, todo eso a través de live. De hecho, en YouTube los pueden encontrar. Eh, yo sabía que ese universo estaba construido, pero aún así, el que me generara miedo, yo decía, esta persona es, es lo máximo, ¿no? Porque puede hacer eso conmigo a pesar de que yo sé que todo es mentira, ¿no? Y ahí ya estaba un poco más grande. Entonces esa es una segunda película Claro, me haces acordar, creo que sí es de Psicosis, ¿no? Cuando en los trailers van a la locación y está Hitchcock presentando, este es el lugar en el que tal cosa sucede en la película, ¿no? Y como que vayan a verla. Es un ejemplo muy particular de trailer. Yo me acuerdo eh, cuando lo vi también pensé, wow, pero ¿a quién se le ocurre hacer esto? ¿Cómo funciona? O sea, que no me puedo imaginar el impacto en las personas también en la época en la que se iba a estrenar la película. No es como ahora, pues, que uno puede promocionar en redes sociales, por ejemplo, o por otros medios, ¿no? Nuevas estrategias, me imagino. Pero sí recuerdo ese tráiler que fue como, oye, pero qué inteligente este ser humano para hacer algo así. Em, Sí, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, otra película ya más contemporánea es Blade Runner, que me la acercó mi pareja, que es ahora con quien vivo, y a mí me cautivó, me sigue cautivando, la puedo seguir viendo. Claro, es una película ya, digamos, grande, ¿no? En términos de presupuesto y tal, pero fue durante mucho tiempo una película de culto también, ¿no? Y todos los problemas que rodean el hacerse la película, la- las negociaciones y los problemas que tuvieron que enfrentar desde la producción para construir todos estos escenarios, la cantidad de dinero, sí, y ¿Te es una gustó el película remake? de... ¿Te gustó el remake? ¿Ah? ¿Te gustó el No remake? me gustó mucho. No, no me gustó mucho. Hay cosas que me gustan, pero no, recuerdo hasta que, recuerdo haber parpadeado en un momento porque como que dije, Dios, no, hay algo que no logré conectar. Ya. ¿Y te leíste el libro de casualidad? Porque es uno de los libros que he leído hace poco, de hecho, en el que está basado Blade Runner, solo porque el título me pareció, yo no sabía que era el libro, pero el título me pareció hermoso y es Lo empecé a pues, leer, sí, lo empecé a leer, sí, lo empecé a leer, pero no sé, creo que estoy muy contaminada, por así decirlo, de la película en sí misma, que no sentí en el libro y fui además a corroborarlo con mi novio y le decía, oye, no conecto con el libro. Y me decía, no, yo tampoco. Así que ya sentí la validación de que dos fanáticos de la película no conectaran con el libro y ya no lo terminé. sí, porque creo que son muy distintos también, la peli y el libro, son muy distintos. Pero de hecho, Philip K. Dick es, creo que de los escritores de ciencia ficción es uno de los tipos que uno puede sentir hasta cierto punto, o de pronto es mi viaje personal también, que a veces se siente, oye, esto podría funcionar muy bien en una película. Y hablando de eso, justo, tú estabas mencionando, ¿no? Que empezaste con este deseo de querer hacer pelis desde temprana edad y tal. Em, y justo hoy indagando un poco sobre tu página en IMDb y a ver qué pelis hay y tal. Estaba revisando y creo que he visto la mayor parte, la mayoría de las películas que has producido. Pero me encontré un par de agradables sorpresas en la investigación. Y de la primera que quiero hablar es corto documental que se llama Los 27, que es un corto documental que de hecho está en YouTube, y, y es prácticamente una serie de entrevistas a personas que tienen una relación con lo audiovisual o con
las comunicaciones en general a la edad de 27, ¿no? Y me pareció curioso porque, no sé, es extraño, o sea, tuve la sensación de que muchas de las cosas que los personajes decían se parecían a cosas que yo hubiera dicho, porque pues yo tengo 25 ahora, y pensé, oye, pero esto se parece mucho a una conversación que yo estuviese teniendo con mi roommate, por ejemplo, o con la gente de la escuela, o algo así, y decía, no, pero qué extraño, como... Y tuve una sensación muy agradable de ver que esa forma, que es como cuando uno comparte ciertas visiones sobre el mundo, cuando uno comparte un quehacer, probablemente uno también forja opiniones su alrededor, que es compartida por otras personas también, como por ejemplo, hay un personaje en el documental que sostiene sus dos tarjetas de presentación, una al lado de la otra, una para cuando quiere ser contratado como publicista y la otra como documentalista. Y al final el personaje, y creo que este fue mi momento favorito del docu, cuando dice, y al final yo soy los dos, ¿no? Y pude entender que soy los dos y es como una especie de revelación que no sé por qué me pareció me cautivó bastante. Es un muy lindo documental, creo. Pero mi pregunta era más que nada, ¿cuándo decidiste, o si es que hubo en algún momento la decisión de no aproximarte a los proyectos como directora, por ejemplo? Bueno, yo empecé a trabajar como en colectivo justamente con un grupo de compañeros de la universidad. Hicimos una asociación que se llamó Emergencia Audiovisual y la hicimos justamente para intentar dar soluciones y salidas a los casos de emergencia que nosotros sentíamos que en ese momento estaban pasando en nuestra facultad, en la Universidad Católica. Y luego sirvió como primer impulso para nuestros proyectos. Éramos bastantes en ese grupo y luego varios empezaron a apartarse del grupo por diferentes razones. Y con esa asociación hicimos nuestro primer largometraje documental que se llamó Tren de Juguete, dirigido por Rómulo Franco, que justamente es uno de los personajes del documental que mencionas. Y yo creo que esto me preguntas de cómo decido ubicarme más en el rol de productor y no de director. Creo que me ocurrió de una forma hasta cierto punto natural. Yo cuando estaba en la universidad hacía producción sin saber que estaba haciendo producción. Lo hacía porque era lo que naturalmente me fluía hacer dentro de los proyectos. Y así lo he seguido haciendo durante varios años. Sin embargo, siento que desde ese lugar muchas veces asumo un rol de acompañamiento a la dirección que tiene que ver con, no sé si directamente llamarle dirección, pero creo que tiene injerencia en ese ámbito, ¿no? Muchas decisiones que se toman desde producción terminan de definir las decisiones de dirección, tanto en la preproducción como en la realización misma e incluso en la postproducción y distribución de la película, ¿no? Entonces, no me siento alejada, digamos, de ese ámbito, pero a nivel como súper estricto de dirigir proyectos, en el 2014 empezamos un proyecto con una amiga muy querida mía que se llama Silvana Aguirre, que se llama La aventura de la vida. Es un largometraje de animación y bueno, tuvimos la suerte de ganar un premio de desarrollo en el 2014. Escribimos el guión y bueno, ahora ella está justamente desarrollando la última versión. Digo ella porque ella en realidad es la guionista, la idea la trabajamos entre las dos, pero ella es una capa en guión, así que
Ella es la guionista de la película. Y creo que esta sería como el primer proyecto de largometraje en el que yo me ubico más desde ahí, ¿no? También he escrito durante la pandemia un guión de cortometraje que se llama La chica del pañuelo, con ayuda y asesoría de Héctor Galvez, un gran amigo mío también. Y nada, siempre ando sigo escribiendo, lo escribo todo el tiempo, un pequeño diario de memorias de las películas que hago, eh, que tengo idealmente la idea de acompañarlo de un pequeño documental con fotografías y videos que yo hago en medio de los rodajes y la pre. Me gusta siempre tomar fotos y hago videos y tengo discos duros llenos de eso. Y desde ahí creo que es mi acercamiento. Me gusta mucho el mundo de la animación y tengo ahorita 2 proyectos de largometraje en animación, pero desde la producción. Y creo que va a ir pasando, creo que en algún momento va a ir decantando más hacia ahí. No me gusta forzarlo. La buena noticia es que durante todo este tiempo he conocido mucha gente valiosa desde la dirección y que creo que llegado el momento va a ser muy útil para los proyectos que yo asuma desde ahí. Qué chévere, wow, esa respuesta fue bastante... Es algo que no sé, a mí siempre me es grato reconocer cuando una persona tiene determinada conciencia de cómo fluye y cómo estos procesos orgánicos van pasando así sin que uno se dé cuenta, pero por qué van pasando. Es no sé, siempre me causa mucha, hasta cierto punto, una especie de admiración el hecho de que uno pueda entender su propio ritmo y cómo y desde qué lugares quiere aproximarse a las cosas que hace, en este caso, la película. Dentro de la búsqueda que estaba haciendo hay otro crédito que me pareció bien curioso, que está este documental Greedy Lying Bastards, ¿no? Eh, Creo que hay algunos que... Hay películas en las que En las que estás acreditada, se pero me que han no... dado a mí y no necesariamente estoy ahí, porque creo que hay un problema con mi nombre, porque yo tengo 2 nombres en IMDb, salgo como Carito de Negri y como Carolina Negri. De hecho, he hecho un reclamo ahí, eh, porque hay muchas cosas en las que no formo parte. Claro, yo estaba pensando justo, porque este es un documental como que sobre problemas de la ecología y el problema del cambio climático, etcétera, a partir de footage de políticos estadounidenses, como desde George Bush hasta Obama, etcétera, ¿no? Em, entonces yo estaba pensando, y ahí aparece tu nombre como asistente de producción. Y yo pensaba, ¿pero qué habrá hecho ella? ¿Qué habrá coordinado ahí? Lo lamento. No, Lo yo decía, lamento. no, pero qué curioso, y eso me llevó a generar otra pregunta, de hecho, porque no sé si es algo que te has puesto a pensar, pero yo lo he estado viendo, incluso algunos festivales tienen un impulso grande a esto que se llama ahora como que green producing, que es como que intentar hacer la producción de una película lo más eco-friendly, lo más ecológico posible. Ujú. Yo me ponía a pensar, eso es súper interesante, ¿no? Porque si digamos que los estímulos de ciertas entidades accedieran como que o tuvieran cláusulas de que la producción se tiene que llevar de una forma un poco más como que como que consciente dentro del grado ambientalista, se podría llegar a normalizar eso. Pero eso fue un pensamiento así random que se me ocurrió mientras revisaba lo que mencionabas. Este, y, y esto que me estabas contando de haber conocido a lo largo de tu carrera, trabajado con distintos directores, obviamente cada proyecto es un universo en sí mismo, igual que cada director es también una persona que tiene métodos específicos y el proyecto también exige nuevas estrategias, etcétera. ¿Cómo funciona? O sea, como, por ejemplo, tú puedes elegir el ejemplo que quieras,
pero ¿cuál es usualmente tu dinámica cuando trabajas en equipo con un director? Mm, bueno, creo que he tenido la suerte de trabajar con, en su mayoría, personas que son muy abiertas en su proceso desde la dirección y que justamente están como muy dispuestas a recibir eh, feedback de no solo desde la producción, sino también desde las otras jefaturas de área y ir construyendo un poco en conjunto, ¿no? En el caso de Adrián, por ejemplo, en el limpiador, eso fue bastante orgánico. Eh, Creo que ambos vivimos el proceso de, a partir de las locaciones de la película, ir de alguna forma reescribiéndola. Eh, Él siempre cuenta esto de que cuando yo leí el guión, cuando aún no tenía nombre, yo pensaba, ¿por qué aquí no hay una escena en un aeropuerto, no? Me sonaba a que como espectador uno pensaba, lo primero que uno pensaba es cómo este virus termina saliendo o qué posibilidades hay de que se expanda de maneras masivas, ¿no? Entonces la idea de un aeropuerto a mí como que se me vino a leer el guión y se lo pregunté y él me dijo, bueno, no lo puse porque evidentemente es muy caro. Y ahí fue que me enteré un poco de su proceso, de cómo él había escrito, que seguramente te lo ha contado, eh, de cómo él escribe el guión pensando justamente en no gastar demasiado, ¿no? Ujú. Entonces yo le dije como que, bueno, pero ¿te gustaría o no? ¿No? Yo creo que es necesario. Y él me dijo, si lo podemos conseguir, yo lo acepto, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vino el proceso de, de, de hacer que fuera posible, lo cual fue muy largo, divertido también, pero un proceso largo. Y así vinieron otras locaciones, ¿no? El estadio, el Paseo de las Aguas y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces a mí sí me gusta, no me gusta ser desde la producción esa persona a la que le dan una lista de cosas, ¿no? Y que uno va y lo hace. A mí me gusta tener la posibilidad de crear esa lista de cosas en conjunto. Me gusta mucho la dirección de arte también. Eh, sí, o sea, creo que meto mis narices un poco en todo. Y creo que siempre me han dejado, me han mal acostumbrado. O al contrario, ¿no? De pronto es eso lo que les da, lo que hace del proyecto que se note esta creación colectiva, que es lo que al final siento yo nos hace justo sentir cosas cuando vemos una peli. Eh, y cuando tú eliges, o sea, ¿cómo eliges los proyectos? Porque me imagino que al comienzo era como una cuestión de, no sé, de, pues sí, tengo esto y entre amigos primero y empezar entre círculos más pequeños y personas con las que compartes conversaciones, charlas, idas al cine, lo que sea, ¿no? Y en cierto momento debe haber empezado a gente a tocar tu puerta y decir, hey, Caro, tengo esta idea, ¿qué tal? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? ¿Cómo eliges? Sí, bueno, como decía hace un rato, creo que al principio he tenido mucha suerte de que estar vinculada a proyectos que terminaron siendo eh, muy empáticos conmigo y mi modo de ver la vida. Me he separado también de algunos proyectos que en principio estaba en ellos y luego por múltiples razones no terminé haciéndolos. Pero creo que sobre todo la elección tiene que ver para mí con las películas que yo digo, esta película a mí necesita existir, ¿no? Y yo puedo ser de ayuda. Y voy a ser feliz en el momento en el que como espectador yo sienta la gratificación de decir qué bueno que existe esa película, ¿no? Me gusta pensar en eso, no me gusta hacer películas que yo misma no disfrutaría como espectador o que no vería, ¿no? O que no me parecen importantes para, para nuestra cinematografía. Lo que no me parece importante es que existan. No puedo hacer una película solo porque me conviene económicamente, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh,
De hecho podría, pero creo que hasta ahora he tenido la suerte de no tener que hacerlas. Y, y creo que eso es una suerte, la verdad. Sí, me puedo imaginar que sí. Oye, dime, ¿vuelves a ver las pelis que has hecho? Así tienes como, no sé, a Sí, veces, ¿sí? sí, sí vuelvo a verlas. Que hace poco me hicieron una entrevista para Somos y la periodista me pidió una fotografía del limpiador, un frame, y que yo me parara al frente o alrededor de la pantalla donde estuviera proyectando. Y justo con mi novio dijimos, bueno, toca poner la peli y escoger un frame. Y bueno, la peli nos la sabemos de memoria, entonces empezamos a buscar, pero justo en algún momento paramos y nos quedamos viendo la peli, ¿no? Y es como, sí, es una, o sea, yo te puedo decir todo de esa peli, de cada cosa en esa peli, pero aún así la sigo disfrutando como espectador. Me gusta mucho esa película. Qué Sí, la puedo chévere, ver varias veces. qué chévere. Yo creo que esa es la que más veces he visto de todas las que has hecho, de hecho. Porque la vi en Arequipa, tengo el DVD acá también. Este, y una cosa que también me pareció que mientras estaba revisando las cosas que habías estado avanzando, eh, es en has tenido un par de entrevistas últimamente en las que has repetido un poco, has estado conversando mucho sobre esto de formar público, la formación de público en Perú, porque pues todo el mundo siempre se pregunta, o al menos nosotros que estamos involucrados con el quehacer cinematográfico nos preguntamos pues cuál es el siguiente paso para que el cine peruano pues pueda, o sea, siga avanzando, moviéndose, ¿no? Y yo justo estaba pensando hoy cuando te escuchaba hablar sobre la formación de público, que me parece que es como una idea que es muy, muy precisa. Pues, y creo que ahorita estoy usando tus palabras cuando dijiste de que sirve de que haya muchas producciones si es que nadie las va a ver. Y dentro de eso está también el tema de educar no educar en un sentido paternalista, pero sino más que nada mostrar hacer posible que el cine tenga una posición que no ha tenido desde hace muchos años en Perú, porque si uno se pone a analizar dónde están los cines, o sea, tenemos un sistema de cines que son los multicines, ¿verdad? Son cadenas que están ni siquiera en todo el país, porque hay muchos lugares que no tienen cines, y al mismo tiempo estos lugares cuando uno se pone a analizar el planeamiento urbano de la ciudad, uno puede ver que estos cines están en centros comerciales. Entonces, incluso desde esa perspectiva, el cine no es un espacio en sí mismo para ver una película y la película en sí misma no es un objeto, eh, no es un objeto artístico per se, sino es más es como un accesorio de entretenimiento, en el que si uno va de shopping al mall y va a comprarse, no sé, zapatillas nuevas, también puede ir y comprarse la última peli de qué sé yo quién, y uno espera que salga salir de la sala como que feliz, tranquilo, o habiendo vivido una experiencia porque uno siente que tiene el derecho de haber pagado por la entrada y está bien ver cómo 14,000 locaciones en Tokio explotan mientras Transformers vuelan entre edificios gigantes. Lo cual también está bien que existan, ¿no? Parte de. Pero desde ese punto de vista, la formación del público en Perú me parece que es una clave en lo que nos toca hacer nosotros como cineastas, en lo que viene, lo que se nos viene como tarea al siguiente, ¿no? Aparte de una Escuela Nacional de Cine, etcétera, y muchas cosas que hay que hacer. Pero no sé si me pudieras comentar un poco tu visión de esto, si es que si es que es una idea que te ha venido rondando y tus pensamientos sobre eso. Sí, bueno, mira, yo creo que el tema de la formación de públicos es un tema transversal, en el sentido de que nosotros estamos elevando nuestro nivel de productividad. De hecho, tenemos una industria en crecimiento. Yo no la considero una industria ya instalada. Considero que la industria de cine peruano está en proceso de desarrollo, de crecimiento, de consolidación. Y en ese proceso creo que es importante darnos cuenta que
como tú decías, a mayor cantidad de películas, a mayor calidad, corresponde también una misma cantidad de ventanas para verlas, ¿no? Y no, eso no significa, como tú también decías, que no exista el cine de entretenimiento. Está bien que exista, pero lo otro también necesita existir. Porque si no, estamos invirtiendo pues el dinero del impuesto de todos los peruanos y peruanas en hacer películas de cine independiente, autorales, que son nuestras, digamos, pero que al final no somos nosotros quienes las vemos. Las terminan consumiendo más pues en Europa o en otros continentes, pero no aquí. Y eso es una contradicción un poco grande, porque claro, en algunos años alguien podría decir, bueno, ¿y por qué invertimos tanto en esto? ¿Para qué? ¿No? Y, y justamente creo que hay que trabajar en eso para hacer que esos razonamientos, esas validaciones contrarias a invertir en arte y cultura se disipen, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con ventanas. Pero claro, crear ventanas cuando no hay públicos no tiene sentido tampoco, ¿no? Y los públicos no van a emerger instantáneamente. Es un proceso largo. Eh, que tiene que ver con que los niños de hoy, con que los jóvenes de hoy, adultos de mañana, puedan tener una necesidad real de verse en sus películas. Y eso también creo que nos toca como realizadores a nosotros, ¿no? En la medida que podamos, obviamente la creación no tiene que estar restringida pues, por ningún tópico ni tema, pero creo que en la medida de que las personas, peruanos y peruanas, se puedan reconocer más en su cine, vamos a incidir más en la formación de públicos, ¿no? Hay millones de voces, formas y maneras distintas de hablar de un Perú tan variado. Si todo eso pudiera llegar a espacios de consumo, creo que la gente encontraría otras formas de aproximarse, ¿no? Lo que pasó con la Revolución y la Tierra, por ejemplo, ¿no? En las conversaciones con exhibidores y distribuidores, la respuesta siempre era, esto no lo va a ver nadie. ¿Qué peruano o peruana va a ir a pagar una entrada por ver un documental histórico-social en una sala de cine? Y la realidad demostró que fue completamente diferente, ¿no? Casi 100.000 espectadores, el primer documental más visto del Perú, es justamente lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto hubiera sido aún más grande si hubiéramos contado con el apoyo y la credibilidad de distribuidores y exhibidores. No creo que aún teniendo en contra todo eso, la película se abrió camino. Imagínate lo que hubiera sido si es que hubiéramos contado con apoyo, ¿no? Entonces creo que es eso, creo que va de eso, de abrirnos paso todos, ¿no? Que los realizadores entiendan que el proceso de hacer una película no termina cuando la película está hecha, termina cuando la película llega al público. Entonces hay que trabajar igual que para conseguir plata para hacerla, para abrir caminos para que la gente la vea. Sí, sí, que eso es también parte de todo el proceso. Eso es importante señalarlo. Estaba leyendo también pedazos del libro o sea, fragmentos del libro de Emilio Bustamante del cine regional en las miradas múltiples o perspectivas múltiples, donde es un recuento del cine regional en Perú. Y una parte que me gustó mucho es esos procesos de autodistribución, es decir, lugares donde no hay cine, pues juntan un auto y ponen el ecran, ¿no? Para montar el proyector y poder pasarlo en pantalla grande y ponen las sillas y la gente puede ir y tal. Una especie de cine itinerante, que es la forma en la que empezó a suceder esto en ciertas regiones, cosa que es súper interesante. En teoría, el cine empezó así, ¿no? Es decir, tenías estos tipos que te hacían trucos de magia también, e iban de ciudad en ciudad mostrando lo que el cinematógrafo podía hacer, ¿no? Pues eso aún en nuestros días, o sea, supongo que no sé quién fue, alguien que tuvo una idea interesante en Perú, creo que fue el director de Videofilia,
eh, ¿cómo se llama otra vez? Videofilia y otros síndromes. ¿Cómo? Juan Daniel. Juan Daniel, sí. Esa película me gustó mucho y de verdad creo que lo voy a invitar a él para el próximo programa. Él abrió un cine, creo, ¿no? Había abierto una especie de cine. Y Sí, es esa manera de buscar nuevas, como que espacios paralelos, ¿no? Que obviamente el Estado debiera hacerse cargo también. Pero cuando el Estado no se hace cargo, las personas, pues, con su propio esfuerzo empiezan a intentar buscar estos espacios. sí, yo creo que la clave además es, o sea, todo este circuito alternativo que uno puede armar, a mí me parece una cosa muy importante, pero creo que es importante también que la gente entienda que el cine, digamos, debiera ser una actividad, ojalá a futuro, medianamente autosostenible, en la medida de que uno, así como paga por las zapatillas nuevas o el nuevo celular o la membresía en Netflix, también sea capaz de pagar por su cine para que exista más de ese cine. ¿No? En el circuito regular, por ejemplo, a mí me pasa en Lima, compañeros, compañeras también que de pronto tienen la posibilidad adquisitiva para pagar por ver una película peruana y sin embargo eligen el camino de pasársela, de pasar una copia que todavía no está autorizada. Y yo me pregunto, eso no construye, porque al final nosotros pues dentro del circuito somos tan poquitos que nos enteramos de todo, ¿no? Y uno es como faltar el respeto a la gente que la está haciendo, ¿no? Uno hace una película, obviamente no para hacerse rico ni nada, porque es imposible, sobre todo las películas independientes, pero sí debería ser posible al menos recuperar algo de lo que se ha invertido, ¿no? Sobre todo si es dinero subsidiado, porque nada te garantiza que ese realizador o realizadora pueda conseguir otra vez ese apoyo del Estado para hacer una siguiente película. Y si no es así, significa que la carrera de esa persona va a pasar silenciada muchos años. Y sin embargo, si hubiera la posibilidad de que el público pudiera aportar consumiendo esa película por algún pago, probablemente motivaría a ese realizador a hacer una siguiente película, ¿no? Con medianos, pocos recursos o lo que fuera, pero creo que eso es una forma de contribuir. Pero para eso uno tiene que sentir que uno paga esos 5 soles o 10 soles por algo que le importa, Claro. por algo que quiere, ¿no? Y por algo que quiere que crezca. Entonces yo creo que cuando consumimos, o sea, está bien si uno quiere consumir pirata una película que aquí no va a llegar y no hay forma de consumirla de otro modo, ¿no? Pero con lo tuyo, ¿no? Es como hacerle una trampa a tu familia, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Sobre todo si somos realizadores. Claro, es como, por ejemplo, aquí en Alemania las leyes de descargas y tal son súper estrictas. Y a mí me pasa muchas veces que quiero ver alguna película, por ejemplo, yo me muero de ganas de ver La Revolución en la Tierra. Y cuando salió me moría de ganas de verla, pero no había cómo. Entonces, Bueno, ya va a haber, ya va a haber, ya pronto tenemos para variar, una idea un poco loca, pero creo que va a funcionar y afortunadamente va a ser a nivel mundial. Ojalá que nos ligue, pero sí, dentro de ojalá yo poco. también les cruzo los dedos, ojalá salga eso, porque sí, y eso me pasa con muchas películas, de hecho, y hay veces en las que, pues, no sé, yo conozco a alguien que conoce al realizador, entonces sé que nunca la voy a poder ver hasta que vaya a Perú, de pronto la suban en alguna página como Retina Latina, incluso yo tengo que ponerme el VPN y ponerme el VPN para poder ver películas en Retina Latina, porque no se puede, incluso ahora o sea, y lo entiendo, es completamente entendible, ¿no? Pero al mismo tiempo es como, es una como que sentimientos encontrados cuando no se puede. Y a veces también pido los links, ¿no? Y, y resulta, es que es bastante complejo cuando todas esas pelis salen y uno realmente quiere verlas y al final no se da el espacio para poder verlas. Em, pero sí, creo que dentro de todo lo que hemos mencionado sobre la formación del público,
al menos se está hablando de eso, ¿no? Y al menos estamos conscientes un poco y creo que es importante. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, en muchos lugares, en la secundaria, el curso de comunicación integral, por ejemplo, también incluye la comprensión del lenguaje audiovisual. Creo que es en el último año, en los últimos años, pues por supuesto, porque es algo que estamos rodeados, o sea, ni siquiera es la televisión, es el internet, es YouTube, es Instagram, es absolutamente todo lo que usamos para comunicarnos tiene lenguaje audiovisual, la forma en la que la publicidad incide en nosotros, la forma en la que incluso nos comunicamos por lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Todo es un sistema de comunicación audiovisual, entonces es importante recalcar, o sea, entender y formar dentro del sistema de educación también. Y lo que representa una película, como tú dijiste, esta idea de identificarse a sí mismo a tu lugar o a tu nación, digamos, o incluso ni siquiera a tu propia ciudad de la que vienes, o el país en el que naciste, o la cultura que compartes, etcétera. Esa identificación me parece que es el paso clave para poder generar quizá una identidad, una nueva identidad o una identidad más amplia al cine peruano. Justo hace 2 días fui al cine a ver Andrei Rublev, porque pues en el cine donde estudio lo reabrieron hace unas semanas y siempre, cada año son una retrospectiva de Tarkovsky. Entonces uno pues ve las copias en film y es una sensación súper linda. Y fui a ver a Andrei Rublev. Yo no la recordaba tan linda, pero es una película sobre este pintor. Andrei Rublev es un pintor de íconos ruso en el siglo XV. Y la película es asombrosa, es asombrosa. Yo no sé si tú la has visto y si no te la recomiendo a mil, pero es asombrosa, es una película muy preciosa. Y lo interesante es que lo que él hace es volver a esos momentos de 1500, o sea, 1400 algo, y hablar de la forma de setear la historia eh, de cómo Rusia empezó a formarse como nación y dentro de eso cuestionar los problemas de la Rusia actual, que la película creo que estuvo hecha en los 60 y algo, no estoy seguro. Entonces, lo que hace es básicamente es como si nosotros, por ejemplo, volviéramos ni siquiera al periodo colonial y empezamos y pongamos problemáticas que tenemos hoy en día y veamos que realmente no está tan lejos. Y ese tipo de paralelos, ¿no? Que me pareció interesante cuando hablamos de construir o reflexionar sobre la historia del cine peruano y sobre la peruanidad en sí misma, etc. Pero definitivamente espero que puedan estrenar La Revolución en la Tierra pronto. Bueno, Sí, yo creo que sí, ya toca. ya toca. Oye, Caro, bueno, y para cerrar ya así de pocos, ¿cuáles son tus planes? Vi que terminaron la peli de Adrián, la última, los fantásticos Bardelli, me parece que Los fabulosos Bardelli. fabulosos, sí. ¿Y en qué otros proyectos andas ahora último? Bueno, yo siempre ando en varias cosas, porque tengo varios proyectos en distintas etapas. Ahorita mismo estamos con proyectos que se están cerrando ya. Es el de Adrián, que ya está la película terminada, pero que siempre hace falta pues trabajar un poco en dónde se estrenaría y también cumplir con requerimientos del país coproductor, que en este caso es Brasil, y de los fondos que han sido parte del financiamiento, ¿no? Que en este caso es Cibermedia y la DAFO del Ministerio de Cultura. Y bueno, estamos cerrando también el documental de Sofía Velázquez, que ha sido recientemente seleccionado para Cine en Construcción de Toulouse, Lima, que ahora se da en el marco del Festival de Cine de Lima. Y justamente en el festival también se está estrenando La Restauración de Alonso Llosa, Sí, vi el tráiler justo. que la filmamos en el 2018. Y estamos viendo cómo entrar a etapa final de una película de animación que se llama Cabeza Negra,
y con la cual ganamos el premio de largometraje de ficción nacional en el 2017, y que es una película hecha en animación tradicional, ¿no? En dibujos a mano, cuadro a cuadro, y estamos viendo cómo terminarla. Va bien, va bastante bien, pero es un proceso al que nunca me había enfrentado antes completo, ¿no? Una película de animación así. Y también en animación tenemos un proyecto que se llama Los Santos, de un exalumno mío que se llama Omar Rojas, con el que ganamos el concurso de preproducción de largometrajes en el 2010, el año pasado, sí. Mm. Y, y estamos coproduciendo justamente con Alemania y estamos en el proceso de preproducción de la película. Y también tengo pendiente filmar una película que íbamos a filmar este año, de un exalumno mío también, que se llama Daniel Riglos, que se llama Donde duermen los sueños, igual que su cortometraje, Ujú. y que estamos viendo cómo reestructurar las cosas para poderla filmar a inicios de año, ojalá. Mm. Pero suena bien, Y en wow, ese suena me imagino el timeline de tus proyectos y pues me imagino una organización, pero tremendamente estructurada, una organización muy preparada. Creo que también tenías... además que mi empresa soy yo aquí donde estoy, y con mis folders y mis anaqueles ahí, y Willy, que es mi novio, que también es sonidista, y él tiene la oficinita del costado, y Pocho, que es mi perro, y el gran cariño y dedicación de los compañeros con los que trabajo, pero eso es todo. Generalmente a mí me gusta mucho pensar también en esto de la redefinición de los cargos. Eh, a mí no me gusta encasillar con los títulos, ¿no? O sea, tal persona es tal cosa en la película y solo hace eso, ¿no? Ujú. Eh, entonces tengo una mezcla de esos cargos y sus funciones, entonces a veces pues tengo directores de foto que terminan siendo están muy involucrados en los procesos de arte y también de producción, o gente de producción que se vincula más al arte, eh, en fin, ¿no? Entonces creo que los procesos paralelos que manejo pueden ser así gracias también a que la gente tiene una apertura para pensar, para pensarse ellos también sin el encasillamiento de sus títulos, ¿no? Porque si no, no sería posible si trabajáramos todas estas películas en un proceso hollywoodense tal cual, no alcanzaría el dinero ni la vida, ¿no? Pero suena bien, ¿no? Es como supongo que cada equipo también desarrolla sus estrategias y se reconoce también, es decir, cuando uno empieza a trabajar también cada vez más tiempo con las mismas personas, empieza también a crecer juntos y tener, eh, supongo que la conexión se vuelve un poco más casi orgánica, ¿no? Es como cuando uno convive con alguien también, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo con alguien, empiezas a notar muy fácilmente cuando alguien está feliz, molesto, triste, etcétera. Entonces, en un set, o al menos en el proceso de desarrollo de una película, que es creación colectiva pura, es genial ver que eso también se propaga en tu vida y en tu reconocimiento hacia el otro. Pues muchas gracias. Yo estaba revisando mi hoja de preguntas y tal, y hemos cubierto todo y mucho más, de hecho, mucho más. Muy placentero conversar contigo. Igualmente, Javier, para mí siempre es un gusto poder compartir algo o sea, detrás de lo que usualmente se ve de hacer una película. Si alguien que quiere dedicarse a la producción nos está escuchando, que ojalá que sí, para que seamos más, que nunca piense que no hay una manera de hacerlo, ¿no? Siempre hay una manera, es cuestión de decidirlo, de creérselo uno mismo primero para convencer a alguien más de lo mismo y de abrirse camino, ¿no? Yo hace 13 o 14 años, cuando estaba saliendo de la universidad, no pensaba
en que era, o sea, más bien pensaba, pero veía, Dios, es un camino largo esto de vivir, de hacer películas, y ahora vivo así, de hacer películas. Eh, entonces, creo que no es verlo como un sueño, es trabajar por ello, trabajar por eso un poquito cada día, y creo que se puede. Eso es inspirador de todas formas, o sea, al menos es lo que es el proceso el que uno se embarca cuando al menos yo también cuando uno dice, wow, algún día haré una película, algún día haré esto, algún día haré el otro. A medida que uno va trabajando de a pedacitos y de a poquitos, uno se da cuenta, mira, pero ya tengo un guión, mira, pero ya tengo tal cosa. Em, pero constancia es difícil, ¿no? El ver la línea o el vaso desde afuera, ¿no? Ver la línea desde atrás, dar un paso atrás y observar que realmente todo se va armando de pequeños detalles que se hacen una cosa grande. Pues entonces igual, vamos a estar todos igual al pendiente de lo que venga. Yo voy a estar personalmente al pendiente de cuando puedan estrenar La Revolución y la Tierra a escala global. Y muchas gracias otra vez, Caro, y de verdad, linda conversación, lindo programa el de hoy día. Bueno, mucha suerte con espejismos y que mucha gente lo escuche. Yo voy a postear hoy día en mis redes que hemos estado conversando, así que voy a tomar una foto. Voy a tomar una foto de ahorita de nosotros. Hay que tomar una foto. Bueno, muchas gracias una vez más, y esta es la tercera vez, y esto sí lo voy a editar porque no puedo decir muchas gracias 3 veces. Esa es la magia de la edición. Bueno. Yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Gracias por escucharnos y no se olviden que estrenamos episodio cada jueves y nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y también en YouTube. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Espejismos Podcast. Ahí vamos a ir anunciando quiénes serán los siguientes invitados, vamos a subir algo de material y vamos a estar linkeando también a nuestros invitados. Así que síganos y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.